Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy yo, Diego Martínez, Tableau Visionario y embajador de la comunidad de Tableau, les presentaré cómo hacer un drill down en mapas. No olviden consultar nuestro blog para tips y webinars anteriores y seguirnos en nuestro canal de YouTube. También haz clic en me gusta este video, de esta forma este conocimiento llegará a más personas. Y finalmente en la campana para recibir las notificaciones de nuevos videos. Les agradezco su tiempo y la atención prestada. Nuestra comunidad es muy importante para nosotros. No olvides darle me gusta al video para que lleguemos a más personas. Muy bien, ahora sí, manos a la obra. En particular, digamos, lo que nosotros tenemos es un set geográfico, básicamente es un set de datos de puentes que hay en distintos países. Entonces, básicamente lo que queremos es que si hacemos, por ejemplo, clic en un país, podamos ver los distintos puentes que hay en dicho país y, por ejemplo, si hacemos clic sobre uno en particular, poder identificar cuál es el estado de ese puente, a qué puente se refiere. Por ejemplo, en este caso sería el puente de Chari Chari, que es un puente suspendido, ¿cierto? Y si liberamos la selección, pues tener todos los puentes de Bolivia y por medio de una acción de selección, volver, por ejemplo, a nuestro estado inicial y hacer así el drill down en los mapas. Bueno, muy bien, para lograr esto, básicamente vamos a necesitar, eh, voy a poner este set de datos, que es el set que no tiene ningún campo calculado, y voy a crear primero un parámetro, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso voy a poner acá país seleccionado. Vamos a ponerlo de tipo cadena, de tipo lista, y vamos a adicionar los países, ¿cierto? Desde nuestro campo país. Adicionalmente voy a poner un parámetro que se llame todos, un valor en el parámetro que se llame todos, el cual yo voy a querer colocar al inicio de nuestra lista, ¿vale? Muy bien. Y como ustedes vieron, básicamente tenemos un par de vistas, una por país, una por puente, y fuera de eso tenemos nuestra tabla, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a recrear estas visualizaciones. Entonces, en particular, por ejemplo, vamos a iniciar con nuestra vista de países. Sería bastante sencillo. Vamos a colocar, ¿por qué no?, en el tamaño el número de puentes que tenemos en cada uno de los países. Entonces vemos que hay unos países que tienen más puentes y otros menos. De pronto podríamos trabajar un poquitico el tamaño, no mucho, porque si vemos aquí hay unos puntos que están bastante cercanos, entonces no queremos eh, que estén unos encima de otros. Y vamos a colocar, por ejemplo, a este vista por país. Muy bien. Adicionalmente tenemos otra vista que es similar a esta, ¿cierto? Pero es a nivel de puente. Entonces, en particular, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos latitudes, tenemos las coordenadas geográficas, perdón, y lo que vamos a hacer entonces es crear un make point, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar punto puente, donde básicamente lo que vamos a hacer es un make point de la latitud y de la longitud. Perfecto. Y vamos a hacer clic en OK. Después vamos a hacer doble clic y van a ver que tenemos nuestros puentes. Recuerden que cuando utilizamos Make Point se crea una sola capa geográfica. Entonces tenemos que romper la capa geográfica. En este caso, por ejemplo, la podemos romper con el detalle, ¿cierto? Y si ven, aquí tenemos el detalle y ya tenemos no solamente una capa geográfica, sino que tenemos muchas marcas. En particular, tenemos 337 marcas, lo cual podemos ver aquí al lado izquierdo abajo. Muy bien, entonces aquí lo vamos a colocar como vista por puente. Muy bien.
El siguiente paso es que queremos que solamente una de las dos vistas esté disponible al mismo tiempo. Si ustedes ven aquí cuando nosotros hacemos clic, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hacemos clic sobre Bolivia, solamente aparece una, ¿cierto? Y se oculta la vista que corresponde a los países y cuando hago clic en mi botoncito acá de volver, regresamos a la vista del país. ¿Eso cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr pues sencillamente vamos a crear un campo calculado y si ustedes se acuerdan en el parámetro de país seleccionado pusimos un valor que se llama todos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a este le vamos a colocar como mostrar hoja o vista más bien país. Muy bien. En este caso la vamos a arrastrar aquí a filtros. Vamos a seleccionar un custom value list, ¿cierto? Vamos a seleccionar el valor verdadero, ¿cierto? Y vamos a hacer en OK. A continuación vamos a mostrar nuestro parámetro, en este caso por ejemplo vemos que dice Bolivia, si lo ponemos como todos, vamos a ver que se nos muestra todos los países y seleccionamos un país específico, vamos a ver que no vemos nada. Muy bien, vamos a seguir a la siguiente. En la siguiente, básicamente lo que queremos es mostrar el país en el cual estamos haciendo el detalle, ¿cierto? Entonces, vamos a crear nuevamente un campo calculado utilizando nuestro país seleccionado. Vamos a hacer igual a country. Perfecto. Y aquí vamos aquí a colocar mostrar vista puentes. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar acá filtrar, vamos a colocar verdadero, ¿cierto? Y por ejemplo, en este caso, si nuestro país seleccionado es Bolivia, entonces pues se nos va a mostrar. Y si colocamos todos, van a ver que no se muestra ninguno, que es lo que queremos hacer. Adicionalmente, podríamos llegar y adicionar una capa para el país de tal forma que el país se muestre en el fondo, ¿cierto? Entonces, acá estamos adicionando nuestra capa, podemos reordenar las capas, ¿cierto? Para que el país quede, digamos, en el fondo, ¿cierto? Y nuestros puntos queden encima. Adicionalmente, podríamos cambiar el color para que sea un color muy suave, ¿cierto? Entonces, por un lado, que los puntos resalten, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, con un color bien oscuro azul, ¿cierto? Y que en nuestro país, y por ejemplo, podríamos utilizar un color más suave. Yo sé que el fondo se parece mucho al color que escogimos. Podríamos ir a capas de mapas, ¿cierto? Y por ejemplo, hacer un washout de tal forma que, por ejemplo, tengamos la figura del país y los puntos que corresponden. Interesante. Muy bien. Entonces, tenemos hasta el momento que cuando seleccionamos todos nos aparecen todos los países, ¿cierto? Y que cuando que cuando hacemos, cambiamos el parámetro de valor a un país específico, entonces nos aparece el detalle. Muy bien. Entonces podemos empezar a hacer nuestro dashboard inicial, ¿cierto? Voy a colocar acá tamaño automático, ¿cierto? Donde va a tener nuestra vista por país, nuestra vista por puente, ¿cierto? Eh, Podría utilizar más bien un contenedor horizontal. Va a colocar nuestras dos vistas dentro de nuestro contenedor horizontal. Si hacemos doble clic, van a ver que aquí estamos dentro de nuestro contenedor horizontal. Voy a ocultar los títulos, ¿cierto? De esta forma, pues el cheat swap va a funcionar. Y lo que necesitaríamos es que cuando estemos en la vista país, vamos a generar una acción para que cuando seleccione un país me cambie el valor del parámetro y por lo tanto esta vista se oculte y se muestre el detalle de ese país. Entonces vamos a irnos por aquí, por Dashboard, Actions, ¿cierto? En este caso voy a crear una acción de cambio de parámetro.
donde vamos a empezar por vista por país, ¿cierto? Para cambiar cuál parámetro, el país country, ¿cierto? Donde vamos a utilizar como campo de fuente el country, ¿cierto? Sin ninguna agregación, ¿cierto? Y vamos a mantener el valor seleccionado. Perfecto. Aquí le vamos a poner cambiar parámetro a país seleccionado con el fin de tener una clara descripción de nuestra acción. Vamos a poner OK y de esta forma cuando yo haga clic sobre Bolivia, algo parece que no funcionó. Eso está muy bien para que revisemos qué fue lo que pasó en esta hoja, ¿cierto? Y vemos que es la vista por país, seleccionar, pero no íbamos a cambiar country parameters, sino país seleccionado. Muy bien. Este tipo de cosas está muy bien que pasen porque con esto pues podemos ver y resolver los problemas que nos pueden pasar, ¿cierto? En este caso, ahora sí, al hacer clic sobre Bolivia, vamos a ver que ya tenemos nuestro detalle de Bolivia, lo cual pues es bastante interesante y ahora necesitamos nuestra hojita de reset, ¿cierto? Que cuando hagamos clic sobre esto nos cambie el parámetro al valor todos y de tal forma que se active la otra visualización que es donde están todos los países. Entonces, para ello, vamos básicamente a crear, por ejemplo, una visualización de shape. Vamos a hacer doble clic. Acá, por ejemplo, voy a poner entre comillas mostrar todos. ¿Cierto? Lo voy a colocar aquí en la forma. Voy a editar la forma para colocar una forma, por ejemplo, de flecha. En este caso, por ejemplo, así. Muy bien. ¿Cierto? Y voy a colocar aquí en detalles, ¿cierto? Todos, entre comillas, que es el valor con el cual yo voy a asignar ese valor al parámetro, ¿cierto? Entonces, cambiémosle el nombre, pongámosle volver, perfecto. Lo vamos a colocar aquí, volver, le vamos a colocar vista completa, lo traje flotante con shift, ¿cierto? Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Perfecto, y vamos a crear nuestra acción de filtro, perdón, nuestra acción de parámetro, ¿cierto? Eh, parámetro país a todos. Entonces partimos de la hoja volver, donde vamos a cambiar el parámetro país seleccionado. Vamos a poner aquí el parámetro todos. Voy a decir que quiero mantener el valor actual, ¿cierto? Le vamos a poner OK, le vamos a colocar OK, de tal forma que cuando yo haga clic aquí, ¿cierto? Ya vuelvan todos los países. Entonces ahora ya tenemos nuestro drill down, ¿cierto? Donde podemos ir y volver a distintos países y tener los valores correspondientes. A continuación, lo que vamos a realizar es la hoja de detalle. Si se acuerdan, aquí al lado derecho tenemos una hoja de detalle que básicamente dependiendo del país, por ejemplo, se filtra o si nosotros llegamos, hacemos clic sobre alguno de los puentes, pues también se filtra. Entonces, bueno, muy bien, vamos a empezarlo a hacer. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrar, estando en nuestra base de datos donde todavía no teníamos los campos calculados, vamos a arrastrar el nombre del bridge, vamos a arrastrar el country, vamos a arrastrar el código del proyecto y la etapa. Esto muy bien. Para deshacernos de este ABC tendremos dos posibilidades. Una es colocar, por ejemplo, la marca en polígono o, por ejemplo, podríamos utilizar texto y decolorarlo. Muy bien. Ya después de esto, entonces le vamos a colocar aquí detalle. Adicionalmente, como queremos que esta hoja se filtre de acuerdo al país, entonces vamos a crear un campo calculado que en realidad le vamos a poner, por ejemplo, mostrar vista de detalle, que básicamente va a ser
Si el country es igual al país seleccionado, ¿cierto? O si país seleccionado es igual a todos. De tal forma que cuando se cambie el valor del parámetro se filtre o si el parámetro está en todos, pues me muestre todos los puentes. Entonces lo vamos a hacer, vamos a mostrar nuestra detalle, vamos a irnos acá por Custom Value List, vamos a colocar True y vamos a colocar OK. ¿Vale? Muy bien, ahora vamos a arrastrar nuestra vista de detalle, la vamos a colocar entre los dos contenedores. Vamos a ver que aquí tenemos nuestra vista, perfecto. Vamos a volver un poquito más pequeño nuestro icono de volver, aunque lo podemos alargar un poco para que sea un poco más grande. Perfecto. Vamos a quitar esta leyenda que no la habíamos quitado. De tal forma que, por ejemplo, si hacemos clic sobre Bolivia, ya tenemos el filtrado los países, los puentes de Bolivia. Y si fuéramos a hacer clic acá sobre uno de los puntos, ok, todavía no funciona. Entonces vamos a crear una acción de filtro. Eh, Vamos a poner aquí acción de filtro, de tal forma que vaya de vista por puente, ¿cierto? A detalle. Como a mí me gusta tener un poco de control sobre las acciones de filtro de selección, entonces voy a seleccionar, en este caso voy a ir de country a country y de puente a puente. Esto y vamos a poner como que se ejecute cuando sea seleccionar y que cuando se limpie la selección me muestre todos los valores. Muy bien. Entonces en este caso, si yo hago clic aquí, ok, nos falta algo. Listo. ¿Qué nos faltaría? Lo que pasa es que en la pestaña de puentes, ¿cierto? No tenemos el campo de country. Entonces, en este caso vamos a añadir country al detalle de esa vista y vamos a intentar, ahora sí ya nos funciona, muy bien. Eso es chévere, encontrar ese tipo de cosas que a veces fallan, entonces me parece muy interesante tratar de hacer este video sin pausas para que podamos encontrar ese tipo eh, de retos a los que a veces nos enfrentamos. Entonces, bueno, muy bien. En este caso ya podemos cerrar, perfecto. Y si nosotros llegamos, podríamos correr acá y si hacemos volver, entonces si por ejemplo quisiéramos hacer ver los puentes de Ruanda, tenemos los puentes de Ruanda y si por ejemplo seleccionamos un grupo, podríamos tener el filtrado. Bueno, espero les haya gustado esta explicación de cómo realizar un drill down en un mapa. No olviden seguirnos en nuestro canal, suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video para que podamos llegar a más personas. Les agradezco mucho la atención prestada y feliz modelamiento con Tableau. Hasta luego.